Y empezamos por la mañana con Gonzalo Arrizabalaga, que es bien conocido de los que vienen al seminario habitualmente, puesto que está desde el principio aquí y nos ha ilustrado muchas veces con conferencias verdaderamente, no diría solo importantes, sino sobre todo enfocadas de manera que los demás no lo enfocamos, él lo enfoca de otra y nos enriquece mucho con lo que él dice. Y supongo que hoy le va a pasar lo mismo. No sé lo que ha escrito, pero lo he leído, pero yo lo estoy muy expectante sobre lo que nos va a decir y después ya actuará Félix Echevarría y posteriormente será a Francisco Jarauta el que cierre la mañana. Y como he sabido esta tarde hay un concierto sinfónico en el Picadero y no es a las 8:30 como estos días, sino a las 9. Así que solo tienes la palabra. Vale, gracias, Tomás. Yo que siempre ando entre la música y la filosofía, para este encuentro de este año no voy a hacer ni filosofía, ni voy a hablar ni de filosofía ni de música. Simplemente vengo a contar un cuento, a narrar un cuento. Me lo encontré hace unos meses y pensé que era un buen texto para evocarlo aquí en Ronda este año. Es un texto que se escribió pronto va a hacer 100 años, tuvo mucho éxito, pero para nuestra generación fue casi un texto que se convirtió en un mito y creo que viene muy bien para esta ocasión. Además, por otro lado, después de tantos años juntos, más o menos ya sabéis lo que puedo pensar yo acerca de la música o de la música o de la filosofía de la música en ese sentido. Y estoy completamente en afinidad con el texto de Leibniz en este sentido, ¿no? Una posición muy idealista acerca de la música, como no puede ser de otra forma, porque como dice Hegel, cualquier filosofía es idealista y en ese sentido a mí mi filosofía de la música es idealista. Cuando dice Leibniz aquí al comienzo, parece que las verdades necesarias, tal como se las encuentra en las matemáticas puras y particularmente en la aritmética y en la geometría, deben tener principios cuya demostración no dependa de ejemplos, es decir, de ejemplos sensibles. Y en consecuencia tampoco del testimonio de los sentidos, aunque sin los sentidos ni siquiera se nos hubiera ocurrido pensar en ellos. Es cierto que aquí en este texto Leibniz no menciona la música. Por desgracia, no escribió gran cosa sobre música. Leibniz no escribió ningún tratado, a diferencia de los otros matemáticos de su época, como Descartes o Huygens o Leonhard Euler, que escriben unos tratados sobre la música muy técnicos. De Leibniz solamente hay algunas menciones en algunas cartas, y evidentemente con definiciones muy interesantes sobre la música, pero en fin, en este caso, aunque no esté... ¿Así está mejor? Mejor. Decía que hay alguna carta, en alguna mención de una carta, en alguna carta de Leibniz, en la que habla de música directamente, y aquí en este texto de los nuevos ensayos, aunque no habla de la música, podría perfectamente introducirse la música como dentro de estas, en otro sitio las denomina ciencias de gabinete, es decir, ciencias que sin salir a la calle, sin tener ninguna experiencia empírica, uno puede en su gabinete desarrollarlas sin ningún otro tipo de dato empírico, ¿no? La música, yo creo que los principios de la música también serían de ese sentido. Y esto ocurre desde el comienzo. Es decir, nosotros estamos aquí hablando de la música, del origen de la música, por qué de la música, cómo funciona la música, para qué la música, por qué. En el comienzo, al comienzo quiero decir, a partir del descubrimiento o la intuición genial de Pitágoras, está bastante claro. Es decir, hay un giro radical en el interés por la música. Los grandes tratadistas de la música en la antigüedad no se preocupan para nada del origen de la música. Evidentemente no hay una teoría evolucionista de la música, lo despachan con un par de mitos. No se preocupan demasiado de que si la música tiene un poder afectivo, como aparece en Platón, porque eso lo dan por supuesto. O sea, lo que les interesa realmente es ver la estructura universal que hay dentro de la música. Y esto a través de Pitágoras, luego se reproduce en todos los grandes tratados de música de la antigüedad, como de Aristoseno, de Tarento, o de Ptolomeo, o de Quintiliano, hasta llegar a la síntesis prácticamente de Boecio. Todos se ocupan de ello, y después también, porque Descartes también se ocupa de eso, y Euler y Huygens también se preocupan de eso.
de que la estructura universal. Y en este sentido yo creo que a partir de ese descubrimiento de que hay una relación matemática dentro de la música, las experiencias más o menos sensibles, en todo caso, se aparecen como una especie de corroboración, bueno, empírica si queréis, pero no hace falta tener un sonido. Una vez que el cerebro humano ha captado, si queréis, el concepto de intervalo, ya se puede hacer todo lo que sea. Comienzo con mi exposición. Y yo decía, yo que siento esto entre medias esta edición, me voy a limitar a contar un cuento. Estoy de acuerdo con el texto de Leibniz, mi idea sobre la música, los principios de la música iría por ahí, y digo que una vez encontrado el concepto de intervalo, o no me atrevo a decir de tono o de nota, que es más complicado, pero ya cualquiera es una forma de hablar, podría construir un sistema de ordenación de esos intervalos, ya sea en función de un intervalo estándar que se elige, u otro, cualquiera. Yo particularmente, y no quiero hablar de esto hoy, ni quiero discutirlo porque sé que es muy discutible y muy controvertido, yo particularmente pienso que todos los sistemas posibles de ordenación y estructuración de lo que sería la música tendrían como referencia más o menos implícita el intervalo de octava. Creo que todas las culturas humanas, en todas las músicas, el intervalo de octava es la base sobre la que se parte para hacer una estructuración. Aunque luego empíricamente no se utilice, que no es cierto. La otra vez José María, me da pena, lamento que no esté José María, porque José María ponía en duda el hecho de que el intervalo de octava fuera un universal. Pero esta afirmación mía no es algo que se pueda refutar empíricamente, porque es principio de demostración, es principio de escucha. Tú no puedes decir, mira, aquí en esta música, concretamente José María puso, creo que era una música hecha en algún lugar del Japón, aquí no se oyen octavas, pero la octava, si no está la octava, no está esa música. No hay música. Yo casi me atrevería a decir, insisto que no voy a discutir nada de esto hoy, creo que incluso no podríamos ni hablar si no tuviéramos en la cabeza el intervalo de octava, ni hablar. El lenguaje no funcionaría sin eso. Pero dejo esto aparte. Bien, voy al relato este. Como he dicho, pronto hará 100 años de su publicación, fue un bombazo, tuvo consecuencias para el autor, luego si queréis hablamos de quién fue, pero ahora no interesa mucho. Y en nuestra generación, la mía, de Macuso, de Miren, más o menos, llegó a convertirse casi en un mito, porque es un símbolo de una situación muy radical para el ser humano. ¿De acuerdo? Me imagino que además vosotros ya pronto vais a cazar cuál es el relato que voy a narrar. Entonces, el punto de partida es el siguiente. He distribuido esta narración, he resumido, en 5 fragmentos, 5 momentos que le llamo yo. El comienzo del argumento, la situación de base, es que de repente un ser humano, como cualquiera de nosotros, se despierta y ve que se ha convertido no en un insecto, sino que se da cuenta poco a poco de que no tiene absolutamente ningún sensorio, no tiene ningún sentido. Ni puede oír, ni puede ver, ni puede oler, ni puede gustar, porque tampoco tiene extremidades. Se da cuenta, ese ser humano, de que solamente es una entidad que está pensando, simplemente rodeado de un componente orgánico que permite que el cerebro pueda funcionar. Toda la alimentación necesaria para que el cerebro funcione está hecha a base de tubos. Es una alimentación externa. Y entonces, la novela, el interés de la novela para este encuentro es este momento en el que esa mente se despierta y se da cuenta en la situación en la que está. ¿De acuerdo? Y a partir de ahora va a hablar el narrador. Hay un narrador que habla, que es esa mente misma, pero habla de sí misma en tercera persona. ¿De acuerdo? Y es una mente concreta, no es una mente abstracta, es una mente concreta, es una persona que ha sido una persona concreta con una historia y con unos recuerdos concretos, pero que se ve privado de repente de toda sensación, ¿no? Se ya completamente encerrada en sí misma. Y el primer fragmento que yo he elegido, he dividido en 5 fragmentos. El primero yo lo titulo, el título es mío, la asunción, la necesidad de pensar, ¿no? La primera sensación de esa mente que despierta es una sensación interna de ahogamiento, de sofoco, de asfixia, de pánico, de terror.
Hay una rebelión confusa, era de pavor ante una realidad imposible. Es consciente de que no tiene percepción sensible ninguna, pues le han privado de sus sentidos. Una vez soportado este primer martirio, nosotros tenemos que darnos cuenta de que nosotros digo, las personas de aquí normales, estamos muchas veces en un momento muy parecido. Es decir, y no me refiero a los sueños, muchas veces cuando estamos simplemente con los ojos cerrados y prácticamente no atendemos porque no nos incordian ningún tipo de estímulo exterior. Es decir, hay muchos momentos en los que ni oímos nada, quiero decir, no absolutamente, me refiero, no olemos nada, no gustamos de nada, no oímos, no vemos, muchas veces estamos ahí con nuestros recuerdos y en una vida puramente ideal estamos ahí. Solamente que el cuerpo tiene la confianza de que se va a despertar en una normalidad, ¿no? Pero claro, imaginaos que os despertáis y que esa normalidad no vuelve, ¿no? Os encontraréis en esta situación. Y ahora ya empiezo directamente a leer lo que dice el narrador. Dice, la única sensación que tenía era el fuerte latido de la sangre en su cerebro hinchándose y contrayendo su cabeza. Pero todo estaba en paz, ha pasado ya el momento de pánico. Sin dolor, era un verdadero alivio, había salido de su ahogamiento, podía pensar. Sigue. Ninguno de los trozos de cuerpo que había tenido volvería jamás. Eso era lo que tenía que recordar. Tenía que tratar de convencerse de eso. Cuando eso quedara establecido, podría tranquilizarse y pensar. Recordaros que yo al primer fragmento que estoy leyendo le llamo la asunción, la necesidad del pensar. Renunciar al cuerpo y tranquilizarse, digo yo, para poder pensar. El primer momento es de angustia, de terror, de confusión, de ahogo. Si nosotros no entramos en pánico, acabo de decirlo, es porque de alguna forma nuestro cuerpo sabe que va a volver a estar en contacto con el mundo exterior, pero de hecho estamos muchas veces en una situación parecida. Muchas veces solo somos mentes pensantes. A la mente sin miembros, sin ascesis, parece llegarle inexorablemente su único destino, pensar. Pensar es su función principal y única y lo primero que le preocupa. Es lo único que le queda. Comienza a pensar acerca de su estado y dice, no era más que un trozo de carne como los fragmentos de cartílago que el viejo profesor Vogel usaba en su clase de biología. Fragmentos de cartílago que no tenían nada más que vida, así que crecían en elementos químicos. Pero él le llevaba una ventaja al cartílago. Él tenía una mente y pensaba. Era más de lo que el profesor Vogel podría decir de sus cartílagos. Él estaba pensando. Hay una especie de tesis filosófica subterránea, es decir, que el cartílago, que sería lo que representa la mera vida, no basta para pensar, evidentemente. Una mente orgánica que medita se pone a sí misma como sujeto. Hay una diferencia con un mero cuerpo viviente o una inteligencia artificial maquinal. Pero eso ya hablaremos, si queréis, más tarde. Segundo momento, se ha despertado, ve la necesidad, se ha tranquilizado, ve la necesidad de pensar. Y ahora, el segundo momento, yo lo titulo un poco exageradamente, la duda cartesiana. Sueño, realidad. Una vez que la mente asume que carece y va a carecer de sensaciones, pero puede pensar, lo primero que hace es dudar acerca de la realidad de su pensar. Y dice así, un hombre puede soportar muchas cosas cuando está despierto, pero cuando llega el sueño se merece olvidarlo todo. El sueño habría de ser como la muerte. Y yo creo que más de uno aquí estaríamos de acuerdo en que fuera algo parecido. Y sigue diciendo, ¿cómo podría demostrar que estaba despierto si no podría abrir los ojos y mirar a su alrededor en la oscuridad? Pensó, por Dios, tiene que haber otra manera. Pensó, no es mucho pedir que un hombre pueda demostrar que está despierto. Y a lo mejor sí es mucho. A lo mejor en el fondo sí es mucho pedir. A lo mejor gran parte de la historia de la filosofía o toda la filosofía consiste en querer demostrar que estamos despiertos. Él se hace estas preguntas. Sigue. Si ni siquiera podía afirmar si estaba despierto o dormido, estaba metido en un buen lío. Pero no se le ocurría ninguna manera de saberlo. A lo mejor las máquinas sueñan con ovejas eléctricas.
se me hace muy difícil admitir que las máquinas sueñan y que, por tanto, eso digo yo, puedan dudar y preguntarse de si su actividad no es meramente un sueño. A este respecto, las máquinas parecen más seguras que nosotros. Sigue él. Tal vez no había salida. Tal vez por el resto de su vida tendría que adivinar si estaba despierto o dormido. ¿Cómo podría decir, bueno, parece que me voy a dormir, o bien me acabo de despertar? ¿Cómo iba a saber? Y uno tiene que saber. Eso es importante. Era la cosa más importante que quedaba. Lo único que tenía era una mente y le gustaría sentir que pensaba con claridad. Tenía que hacerlo y se acabó. Recordó que los que pierden parte de sí mismos desarrollan facultades adicionales. Quizás si se concentraba en el pensamiento, sabría que estaba despierto como lo sabía ahora. Cuando dejara de concentrarse, sabría que se iba a quedar dormido. Eso no significaba no soñar más con el pasado. Significaba nada más salvo pensar, pensar, pensar. Entonces se cansaría tanto de pensar que le vendría sueño y se quedaría dormido. Tenía una mente que le había dado Dios y eso era todo. Era lo único que podía usar, así que debía usarlo cada minuto que estuviera despierto. Debía pensar hasta que estuviera cansado, más cansado de lo que había estado jamás. Debía pensar todo el tiempo y después dormir. Vio que era necesario hacerlo. Porque si era incapaz de distinguir la vigilia del sueño, ni siquiera podría considerarse una persona adulta. Ya era una desgracia ser devuelto al útero. Ya era suficiente desgracia pensar que durante años y años iba a permanecer en soledad y silencio y oscuridad. Pero esto último, esa incapacidad de distinguir los sueños de los pensamientos, era la inexistencia. Lo convertía en nada y menos que nada. Lo despojaba de lo único que distinguía a un hombre normal de un loco. Significaba que podía estar pensando con mucha solemnidad en algo que parecía importante cuando en realidad estaba dormido y soñando los sueños idiotas de una criatura de 2 años. Lo despojaba de todo respeto por sus propios pensamientos y eso era lo peor que le podía pasar a cualquiera. Quizá nada era verdadero, ni siquiera él mismo, oh Dios, ¿no sería maravilloso? Acaba la segunda parte del segundo fragmento, es decir, es un verdadero problema distinguir cuando no tienes una referencia exterior, distinguir si estás despierto o estás dormido. Es esa duda, pero ya pasa, una vez que está pasando por este estado en el cual el pensamiento no sabe todavía muy bien a qué agarrarse, empieza ya a pensar en algo objetivo, en algo fuera de su situación, de su propia situación. Intenta elaborar un pensamiento objetivo. El tercer fragmento lo llamo yo pensando, pero pensando es contar, medir, pensar en el tiempo. Él lo vive así. Y empieza. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. 16 por 16, 256. 256 por 256, bueno, eso estaba ya muy lejos. Perfecto, entonces 2 por 3, 6. 6 por 6, 36. 36 por 36, 6.296. 1.200, carajo, eso no servía. No podía ir más lejos. Ese era el problema con los números. Se volvían tan grandes que uno no podía manejarlos. Y aun cuando pudiera, no conducían a ninguna parte. Carajo, el problema con él era que no sabía nada, absolutamente nada. ¿Por qué no le habían enseñado algo que pudiera recordar? ¿Por qué no tenía algo en qué pensar? Ahí estaba sin otra cosa que hacer salvo pensar y no tenía en qué apoyarse. Lo único que podía recordar era él mismo, su vida, y eso no servía. Su mente era lo único que le quedaba y tenía que encontrar algo en qué usarla, pero no podía usarla porque no sabía nada. Cuando realmente trataba de pensar era ignorante como una criatura. Sigue. Debía empezar como un bebé y aprender. Debía concentrarse. Debía empezar por el principio. Debía empezar con una idea. La idea había estado penetrando en su mente mucho tiempo, no sabía cuánto tiempo, y la idea era esta, que lo importante es el tiempo. Recordó que según la historia antigua, de 6º grado, mucho tiempo atrás, los primeros hombres que empezaron a pensar pensaban en el tiempo.
estudiaron las estrellas y dedujeron la semana y el mes y el año para que hubiese alguna forma de medir el tiempo. Eso fue astuto, porque él estaba casi en el mismo aprieto que ellos y sabía que el tiempo era la cosa más importante del mundo. Era la única cosa verdadera, era todo. Si uno puede llevar la cuenta del tiempo, puede controlarse a sí mismo y mantenerse en el mundo, pero si la pierde, bueno, entonces uno también está perdido. La última cosa que lo vincula a uno con los demás ha desaparecido y uno está completamente solo. Recordó cómo el conde de Montecristo, cuando fue encerrado en una mazmorra allí abajo en la oscuridad, llevaba un registro del tiempo. Recordó cómo Robinson Crusoe tuvo mucho cuidado en llevar la cuenta del tiempo, aunque nunca tenía citas. Por muy separado que uno esté de otra gente, si uno tiene idea del tiempo, sigue en el mismo mundo con ellos, es parte de ellos. Pero si pierde el tiempo, los otros siguen y se adelantan, y uno queda solo colgando en el aire perdido para todo, para siempre. La idea le produjo un extraño cosquilleo. Era una especie de miedo, pero no como el miedo corriente. Era más bien pánico, un pánico terrorífico a perderte a ti mismo, incluso de ti mismo. Le hacía sentir náuseas. Bien, después de pensar después de pensar en cómo llevar la cuenta del tiempo y fracasar en la tarea, finalmente se le ocurre contar el tiempo a través de su piel. Y lo consigue. Notando el primer calor que le produce el sol que sale al amanecer, puede contar. Claro, él no tiene ningún tipo de... más que el tacto que envuelve su cerebro, que es de piel todavía. Entonces nota el calor del rayo del sol por la mañana cuando entra por la ventana. Y luego, a través de cálculos más o menos complejos, consigue también determinar ciertos periodos de tiempo a lo largo de una jornada. Pero no voy a meterme, es muy prolijo. Este gran logro le provoca una enorme alegría. Fijaros, esto es muy importante, considero, para nuestro encuentro aquí y para la elaboración de un concepto de música. Se ha dado cuenta entonces de que no puede medir el tiempo, consigue, a través del calor que siente por las mañanas, tener ya una referencia temporal del transcurso del tiempo. A través de cálculos más o menos complejos, consigue también determinar ciertos periodos de tiempo a lo largo de una jornada. Este gran logro le provoca una enorme alegría. Y entonces, ¿sabéis lo que brota en este caso? El canto. Brota el canto. Y aunque parezca paradójico, está hablando él, aunque parezca paradójico decir que brota el canto cuando no hay aparato fonador, es lo más certero que cabe decir. Así lo dice él. Y lo dice así él. Había recapturado el tiempo, había ganado la batalla. Los músculos de su cuerpo se relajaron. En su mente, en su corazón, en las partes que quedaban de él, cantaba. Y nunca había cantado como es en ese momento. Siente que el canto es lo que le brota en ese momento de que ha recapturado el tiempo. Había ganado la batalla al tiempo. Cantaba. Canta con todo lo que le queda. No con la garganta ni con las cuerdas vocales, pero canta como nunca hasta entonces lo había hecho. Canta porque el canto y la música pueden recrearse, como prácticamente todo aquello que ha sido experimentado a través de los sentidos. Eso lo digo yo. Aunque no haya nuevas percepciones, puede hacerse síntesis nuevas con el material anteriormente registrado y recogido. Esta recreación es lo propiamente la actividad humana. Cuarto parágrafo. Comunicándose con el mundo exterior. Vibraciones y ritmos. Dice en un momento dado, después de que ha controlado el tiempo, dice, siempre había rastreado cuidadosamente las vibraciones. Él siente vibraciones. Él está tendido, se supone en una cama, y él siente vibraciones. Él hace las conjeturas pertinentes y supone que hay gente entrando, saliendo. A través de las vibraciones que siente a través de su piel, se va haciendo una composición incluso del espacio en el que está. No muy detallada, obviamente, pero una idea general. Siempre ha estado rastreando las vibraciones. A través de las vibraciones se le ocurre la posibilidad de comunicarse con el exterior, puesto que conocía el alfabeto Morse. Trata de hacerlo de manera infatigable, día tras día, hora tras hora, minuto a minuto, golpeando su cabeza contra la almohada de manera mecánica. Todo el tiempo lo agota en ello hasta la extenuación. Y dice, había capturado el tiempo y había tratado de reconstruir el espacio y ahora haría la cosa más grande de todas. Hablaría.
la cosa tarda. Había perdido la cuenta del tiempo tan absolutamente que ya no tenía la menor idea de cuánto duraba eso, ese intento de comunicarse con el exterior a través del Morse, ¿no? Quizás semanas, quizá un mes, quizá hasta un año. El único sentido que le quedaba de los 5 originales había sido completamente hipnotizado por el golpeteo telegráfico y en cuanto a pensar ya ni siquiera simulaba hacerlo. Ya no quería ni pensar, solo quería comunicar en Morse. No prestaba atención a las vibraciones contra el piso, no pensaba en el pasado y no contemplaba el futuro. No hacía más que transmitir su mensaje una y otra vez a la gente de afuera que no comprendía. Hablando de una de las personas que él supone que está cuidando su cuerpo, o lo que queda de su cuerpo, dice, jamás pareció ocurrírsele que había una mente, una inteligencia trabajando detrás del ritmo de su cabeza contra la almohada. Dice él, además, adentro de su cráneo había un hombre normal, con brazos y piernas y todo lo demás. Era él, atrapado en la oscuridad de su propio cráneo, precipitándose de un oído a otro, a cualquier agujero, cualquier abertura de su cráneo. Como un animal salvaje trataba de abrirse camino a zarpazos, de escapar al mundo exterior. Estaba atrapado en su propio cerebro, enredado en los tejidos y la masa encefálica, pateando y cavando y gritando para salir. Los movimientos de su cráneo, tratando de enviar un mensaje en Morse, son interpretados desde fuera como síntomas de sufrimiento. ¿Y qué hacen? Le drogan. Lo drogan, le inyectan. Y ahora viene el cuarto B, el fragmento cuarto B, que es paréntesis alucinatorio. Es probable que el autor hubiera tenido experiencias o conociera experiencias, porque por aquella época se experimentaba mucho, entre otras cosas, con el ácido lisérgico, pero bueno, la morfina y tened en cuenta que hace casi 100 años era la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, el interregno ese. Bien, entonces ven que está muy agitado, se mueve mucho y le inyectan. Las cosas empezaron a cambiar lentamente, a moverse en anchos círculos brumosos para disolverse unas en otras. Le parecía que se estaba relajando en cada músculo de su cuerpo, relajando en su cerebro. No había nada debajo de él, ni encima de él, ni a su derecha, ni a su izquierda. La piel se le había puesto exánime y perezosa contra los músculos, y aun su sangre parecía parada sin ser bombeada por el corazón, sino permaneciendo tibia, líquida e inmóvil en sus venas. Y sin embargo, aun en el medio de esta enorme quietud había movimiento. Esa cosa perfectamente quieta que era él, su cuerpo y su mente, se movía despacio a través de un mundo sin aire. Solo que no era el mundo. Era simplemente un espacio fulgurante a través del cual se movía rápido o ligero, no lo sabía, porque no había aire que se agitara a su paso. Era la clase de movimiento que debe hacer una estrella sin atmósfera ni vida, al completar su órbita constante a través de la nada. Y por todas partes había colores. No colores ásperos ni violentos, sino esos matices que toma el cielo al amanecer y los rosados y los azules y lavandas del interior de una caracola que de golpe hubiera crecido hasta ser más grande que el cielo y todo lo que contenía. Los colores flotaban hacia él, flotaban dentro de él, se disolvían a través de las partículas de su cuerpo y después se iban para dejar paso a nuevos colores más y más y más, tan maravillosos, tan hermosos, tan grandes. Había colores fríos, colores de dulce perfume, colores que al pasar por él hacían sentir una débil música. Podía escuchar la música en todas partes y sin embargo no era estridente. Era una clase de música tan tenue que apenas era sonido. Era simplemente una parte del espacio, un sonido que era la misma cosa que el espacio y el color, un sonido que no era nada y al mismo tiempo era más real que la carne, la sangre y el acero. La música era tan dulce, tan tintineante y aguda que parecía una parte de él, tanto como las pequeñas fibras de su cuerpo. La música era como un fantasma blanco en el día. Él y el espacio y los colores y la música eran la misma cosa. Su cuerpo se había fundido con ellos como humo en el cielo y ahora él, como ellos, era una parte del tiempo. Después la música cesó y hubo silencio. No era el silencio simple que a veces llega cuando uno está en el mundo, el silencio que es simplemente la ausencia de ruido.
No era siquiera el silencio de los sordos. Era como el silencio que uno oye cuando se lleva una caracola al oído, el silencio del tiempo mismo que es tan grande que hace ruido. Era un silencio como trueno en la distancia. Era silencio tan denso que dejaba de ser silencio. Cambiaba de una cosa a un pensamiento y al final solo era miedo. Bien, digo yo entonces, la mente está absolutamente narcotizada en este pasaje, recrea síntesis alucinantes con datos recogidos en primera instancia de un mundo sensible. Si el narrador hubiera sabido música, quizá podría habernos detallado algo más de esa música que oye. Más adelante se afirmará la posibilidad de componer música en ese estado, incluso una gran sinfonía, y según Leibniz, tal y como leemos en los textos parecidos al recogido aquí en la presentación teórica de este encuentro, podría haber desarrollado incluso teoremas matemáticos, sin ninguna duda. Voy a finalizar con el quinto fragmento de la narración. Ya no habla el narrador, habla alguien, otro narrador externo a la mente que ha narrado hasta ahora. El punto final, el punto 5 es el final, es la desesperanza. La mente, esta mente que se ha visto atrapada en esta situación, ya no va a salir de esta situación. Simplemente, como mucho, va a estar en estados alucinógenos como este, pero no va a salir de esa situación. No puede comunicarse con el mundo exterior. Alguien que se ha ocupado del mantenimiento de esa mente, acompañado por varias personas jóvenes, esto nos lo narra el narrador exterior, y en presencia de esa mente encarcelada, comenta lo siguiente. Es un comentario sobre la visión de ese cuerpo que está ahí tendido. Se supone que es un médico jefe o algo así, ¿no? Y dice a los jóvenes, pues me imagino estudiantes, o dice, aquí hay algo tan terrible que si lo pariese una yegua, una vaca, una cerda o una oveja, lo matarían en el acto. Pero esto no pueden matarlo porque es un ser humano. Tiene un cerebro, piensa todo el tiempo. Créanlo o no, esta cosa piensa. Sigue ese narrador externo. Este es un caso muy interesante, jóvenes, porque sabemos que ahí adentro hay una mente sepultada. Técnicamente, esta cosa es carne viviente, como aquel tejido que conservábamos con vida todo el verano pasado en el laboratorio. Pero este es un corte de carne diferente porque contiene un cerebro. Ahora escúchenme bien, jóvenes. Este cerebro está pensando. A lo mejor está pensando en música. Quizá tenga una gran sinfonía totalmente pensada, o una fórmula matemática que cambiaría el mundo, o un libro que volvería más bondadosa a la gente, o el germen de una idea que salvaría del cáncer a millones de personas. Dicho esto, todo el mundo abandona la estancia y el final del relato es desesperanzador. El hombre no logra convencer de que lo maten o tan siquiera de que lo saquen de ahí. Nada más. Está. Gracias. Seguimos. Bueno, pues ahora sí que queda abierto el coloquio y además totalmente pensantes que se pueden expresar, ¿no? Como estos que nos ha leído. ¿Quién quiere empezar? Sí, yo mismo. Javier. Bueno, digamos, en el tercer momento, en el momento en que digamos, canta, ¿cómo se oye a sí mismo si no tiene sentidos? O sea, ¿cómo sabe que está cantando? Porque el canto, el pensamiento musical, el pensamiento interno, no o sea, canta en silencio, por lo tanto. Claro. Canta en silencio. Como tú cuando tú cantas ahora adentro. ¿Tú no sabes que estás cantando? Yo ahora estoy cantando aquí Ahora adentro. me he puesto a cantar porque tú me lo has dicho, pero ahora, antes estaba pensando en lo que tú me estabas diciendo. Sí, por eso quiero y ahora decir, me he despistado. A él en ese momento le brota la alegría de haber controlado el tiempo y espontáneamente se pone a cantar, como te puedes poner tú a cantar en un momento dado espontáneamente, no hace falta sonido.
No sé, el pensamiento musical, cuando yo estoy cantando ahora ahí adentro, yo no sé si, yo no soy nada experto en estas cuestiones del cerebro, yo no sé si, yo no creo que ni que haya vibraciones ni nada sonoras. Es una recreación, no sé bueno, cómo funciona. Era un poco broma. Al cantar crea el mundo exterior. Al cantar crea el mundo exterior. No estoy seguro. Puede reproducir cosas que había en el mundo exterior, pero no tiene por qué cantar algo que ya se ha cantado. Puede crear una melodía. Yo ahora voy a crear una melodía que no se ha cantado nunca ni que he oído fuera. ¿Eh? ¿Qué tal? Se me ocurre, escuchándote, te felicito por esa entramada narración en 5 momentos, que el principal argumento que tratas es que en la simulación, el ejemplo va a ser más radical que el tuyo, que en un momento alucinatorio, este es un tema clásico del Freud del 21, el tiempo ya no mide nada. Y la alteración, que en este momento adquiere una dimensión fantástica, interrumpe las evidencias que sería como la máscara de lo real. Lo real se retira, es suplido por su fantasma y el tempo alucinatorio es incompetente para la reconstrucción de aquello que podríamos llamar nosotros pensar en condiciones normales. A partir de ahí, todo el territorio de las sensations, de las Einfühlungen, que dirá después el mismo Freud, son erráticas. Cada una tiene su ley, aunque no una ley explícita, sino que es una ley que conduce por caminos divergentes a apropiaciones fantasmáticas del mundo. Y es por esto que la terapia, Freud 22, está supeditada a un reconocimiento restaurador de los procesos individualizados que hacen que en la esquizofrenia, por ejemplo, la radicalización de los tiempos es todavía más aguda. Y entonces es un trabajo infinito, porque no puedes identificar una lógica de causas, sino una alteración de base orgánica, neuronal o no, Freud no utilizará nunca este término, que introduce un personaje ante un mundo en el que desaparecen los nombres, se vacían los sentidos y sobre todo se cortocircuitan las relaciones entre las cosas. El tema de la relación significante-significado es el último núcleo de toda filosofía del lenguaje que permita la, llamaremos, normalidad de ese pensar. Eso es lo que salta como en una especie de turbillón que la gran alucinación genera. ¿Qué pasa entonces? Como tú dices, voilà, y llega que canta. Va bene, pero esta excepción del canto no prueba nada, porque también puede decir que construye una relación nueva, totalmente ofuscada. Freud trata de la anormalidad límite, en el que el retroceso no es posible. Mientras tanto, Das Vision puede cantar a la aurora, puede cantar. Esa benevolencia tuya del 5º punto es como muy amable, pero te voy a contar el duelo, o si queréis, la estructura dramática que hay detrás de toda esquizofrenia es lo principal para él. Y no se trataría de una salvaguarda que produce el canto, sino de un estado dramático originario, que la esquizofrenia es como un pozo, no es como una torre.
El ejemplo de Freud, el 22. Entonces hay que estar ahí como... He terminado un poco angustiado. Después de escucharte, no sé si era tu interés. No, es que no es el mío, sé. es la narración. Es la narración misma. Si yo no digo nada. Yo no he dicho nada. Otra cosa, solamente una aclaración, Paco. No canta en el estado alucinatorio. En el estado alucinatorio simplemente oye una música X. Canta cuando recupera la noción del tiempo. Es de alegría. Perdón, yo quería... Gracias, Gochón. Yo quería saber el autor de todos esos... de esa narración. No es una ficción, Francisco. Es una obra que podéis leerla. Yo no puedo escribir algo tan maravilloso como esto. Haberlo preguntado. Sí, ya lo sabéis, ¿no lo sabéis? Nadie lo sabe, nadie lo ha adivinado. Exacto. Sí. Es en la novela de Dalton Trumbo. Johnny empuñó su fusil, es el clásico. Fue escrito en el 38. Que nos afectó es que fue así. No tiene ningún mérito literario la obra, creo yo. Para no crear, para jugar contigo. Protesta denegada. Ya he dicho antes que siempre nos dice cosas que no esperamos, así que... No, yo lo que quería decir es que una cosa que ayer me rondaba la cabeza también en cuanto a si la música, ¿no?, puede existir sin los sentidos, ¿no? Entonces, ahora, claro, el año pasado hablasteis del canto, ¿no?, y de lo que era canto y de la naturaleza del canto y todo eso. Claro, el canto es un poco diferente y no sé si se puede extrapolar a la música, que es un lenguaje aparte de la palabra. Y es que el canto se hace con palabras. Entonces, este hombre, obviamente, el canto se hace con palabras, ¿no? Creo yo, ¿no? ¿No? No, vamos a ver. Bien, vale. Voy a matizar, como decía ayer Bárbara. Voy a matizar. El canto se hace con el signo lingüístico, que según Saussure, como bien ha dicho Parauta, según Saussure, el signo lingüístico es la unión del significante, que es la imagen acústica. La imagen acústica sí que proviene del sentido del oído, pero evidentemente es mental. Por eso este hombre es capaz de cantar, porque ha tenido sentidos previamente, entiendo. Entonces, claro, esa imagen acústica permanece en su cerebro, junto con el concepto, ¿no?, que es lo que hace el significante del significado, que es lo que hace el signo lingüístico, ¿no? Me imagino que es lo que... Eso es lo que decía Saussure y a día de hoy yo creo que es el consenso. Entonces, vale, no con palabras, bien, sino con signos lingüísticos. Y el signo lingüístico es mental. Tanto la imagen acústica como el significado. Por eso este hombre es capaz de cantar aunque no sea capaz de pronunciar ese sonido, que me imagino que es lo que referís vosotros cuando decís que las palabras no, evidentemente. ¿Sabes? Entonces el canto en ese sentido puede ser mental y no sensorial, pero ha tenido que haber antes unos sentidos que hayan imprimido esa imagen mental, creo yo. Es que hablar en estos términos... Cuando te remites a una especie de fenomenología del sonido o del canto, es difícil negar el hecho de que efectivamente, pues me imagino que los primeros humanos hay teorías distintas acerca de eso, ¿no? Algunos dicen que el canto viene producido simplemente por una especie de, cuando las nanas, sobre todo de las madres con los niños, como una especie de balbuceo que poco a poco va cogiendo una especie de afinación o de tonalidad, para hablarlo así, ¿eh? O simplemente cuando hablamos, Agustín García Calvo nos dijo aquí, que todas las lenguas, absolutamente, él lo decía, no lo digo yo, todas las lenguas tenían una especie de melodías, las llamaba él pregramaticales.
Es decir, que antes de la creación de un idioma concreto con su gramática y todo eso, ya el hombre entonaba. Y hay mucha gente que dice que antes que el lenguaje hablado como tal, el hombre cantaba. ¿Qué era aquello? Es muy complicado a ver eso. ¿Existe el pensamiento antes del signo lingüístico? Evidentemente existe, tú puedes pensar, pero es un pensamiento tan primitivo que es como lo del canto. O sea, ¿puede existir el canto sin el signo lingüístico? Sí, pero a un nivel tan primitivo que realmente sería totalmente limitado, ¿no? Yo creo que ahí Tomás te podría decir algo, porque me imagino hay composiciones contemporáneas en las que la utilización de la voz a lo mejor prescinde o quiere prescindir de esa unión del significado, vamos a decirlo, significante, y es canto, ¿eh? Bueno, si me vale un ejemplo mío, que además hemos hablado aquí hace ya años, pero lo hablamos, mi primera ópera, Selene, que además se ha montado ya en 3 montajes diferentes, lo cual quiere decir que es relativamente conocida, y hay disco, hay un vídeo incluso de la misma. Allí está claramente distinguido el canto, que se canta sin palabras, y el texto, que se dice sin cantar, durante toda la ópera entera. Luego, es evidente que el canto no tiene por qué ser lingüístico en un sentido comunicativo de la palabra, sino que la palabra tiene su comunicación por un lado y el canto la tiene por otro, pero como canto mismo. Y no porque, bueno, es un momento en que yo la escribo, que hay muchos compositores que están escribiendo para voz como si fuera un instrumento. No, yo eso no es lo que quiero. Yo no escribo para voz como si fuera un instrumento, la voz es la voz. Pero la voz no tiene por qué cantar con palabras obligatoriamente. Después he hecho otras óperas donde se canta con texto y con de todo, pero Selene es un ejemplo de que esto se puede hacer. Yo iba a corroborar un poco lo que tú estabas diciendo ahora. Es decir, se utiliza la voz como instrumento. Debussy lo utiliza un montón de veces en sus poemas sinfónicos, ¿no? En la Demoiselle Leleu, en el mar. O sea, que también es una expresión que no tiene por qué tener letra, ¿no? Lo que estábamos diciendo, lo que tú estabas diciendo. Más cosas. Tú ya has hablado demasiado. Y además nos vas a dar una ponencia luego. Joan. Sí. Sí, cuando él comienza a percibir... Perdona, amigo. Ya. Ya. Está ahí un alborotador ahí. Hay algo, ya. No. No, es una cuestión sobre el texto. Cuando él comienza a percibir la sensación del tiempo a través de la luz o del calor, pero él no tenía ninguna sensación, o sea, no tenía los sentidos. Calor. Pero el calor es... Pero es una sensación. Sí. La novela es mucho mejor que la película. La película también la hizo él, porque él era guionista de Hollywood. Lo acabo de leer, siempre se me olvida el nombre. Siempre me sale Donald Trump. ¿No? Donald Trump. Dalton Trumbo. Fue un guionista de Hollywood muy bueno. En la película se ve, no me gusta la película con respecto al libro, pero tienes que pensar que ese cerebro que está pensando es como una especie de tronco con la cabeza, pero sin ninguna parte delantera. Eso solo mantiene esta parte de aquí. Y entonces esto también, un tronco, sin brazos, sin nada, porque tiene que sobrevivir el cerebro, tiene los órganos básicos. Entonces siente el calor en la piel. Si tú le... Es una cosa un poco así... El cuerpo no existe, no existe. No vive. Se ve una sábana, no sé. Se ve una sábana y se ve la parte que vive de él, que no ve además. Pero entra el sol y le... A ver, por favor. Pero son... Yo los he puesto. Ya no me acuerdo, vamos. Es que no veo además. La cuarta parte es comunicándose con el mundo exterior, vibraciones y ritmo. Y luego hay dentro del cuarto hay un paréntesis, que es el paréntesis alucinatorio, cuando tienes alucinación. Esta no.
a Paco Grauta, Sí. que le puso de mala manera. No, la verdad es que el tema ha generado una discusión que circunvala y cada perspectiva crea una interrogación nueva. Hay una falta de explicitación de los puntos de vista de tu análisis. El sometimiento al guión que está preestablecido te da un juego que has sabido utilizar maravillosamente, pero dificulta mucho la discusión, precisamente por ese escamotage al que tú has dado por hecho, y yo he comenzado a pensar en un Gottschon que seguía siendo leibniziano, y es ahí donde me he perdido. Es que no lo soy. No, entonces me he dado cuenta de que, lo lamento, no te conozco. Y por eso la discusión patinaba pero claro, soy un tipo que ciertas cosas intelectualmente no las tolero. A mi edad ya no. Yo reconozco que no he leído la novela, pero todo el mundo dice que todo el mundo dice que es bastante mejor que la película. He visto la película. Entonces, en la película no me convence lo que cuenta, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, pues entonces vamos a pasar a la siguiente ponencia. Las vamos a unir, estas dos. Después de Javier Echevarría habrá también un coloquio.